Pues el día de hoy vamos a concluir la serie que venimos estudiando acerca de las características de una verdadera iglesia, y hoy vamos a concluir viendo la cuarta característica, pero quiero que leamos una porción de la escritura que se encuentra en Filipenses. Vamos a leer Filipenses 1 del 1 al 5 y después vamos a leer una porción de Filipenses 2 del 19 al 22. Y dice así: saludos de Pablo y de Timoteo, siervos o esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo traigan o les den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Capítulo 2 del verso 19 al 22. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él podrá animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Pues mencioné al comenzar esta serie que la carta de Filipenses es la más cálida, la más cariñosa que escribió el apóstol Pablo, y esto se debe a que la iglesia era la más cercana a su corazón, era la más cercana a él, la que más gozo le traía, y los llamó, lo leímos, no me acuerdo, hace un par de semanas, los llamó su corona, su gozo. Era como un papá orgulloso con su hijo, y habían pasado algunos años desde su última visita a esa ciudad, a esa iglesia, y entonces él escribe esta carta, y con esta carta reconfirma su relación especial con la iglesia. Como leímos, él promete enviarles a Timoteo, un joven que era especial en la vida del apóstol Pablo y era también especial para esta iglesia y las demás iglesias de Pablo. ¿Sí? Él les escribe la carta para agradecerles una ofrenda que le habían mandado. Le mandaron también a un hermano de la iglesia para que esté con Pablo en su proceso. Estaba llevando un proceso penal, por decirlo de alguna manera. En el primer servicio pregunté cómo se le llama esa figura donde uno está no en la cárcel, sino en su casa. Se llama arraigo domiciliario, alguien me lo dijo. Así que Pablo estaba bajo arraigo domiciliario, y pues va este hermano Epafrodito de la iglesia para estar con él, para ayudarle en la casa, y entonces Pablo aprovecha para escribir y agradecerles por todo lo que ellos habían hecho. Y entonces lo que quiero hacer el día de hoy, con el tiempo que nos queda, es que analicemos la relación que tenía Pablo con la iglesia de Filipos, porque se describe de una manera inusual. Tal era su relación que tenía Pablo con la iglesia, que donde ambos daban y recibían el uno del otro, compartían sus gozos y sus pesares, sus logros y sus fracasos y sus frustraciones y sus victorias y sus dificultades. Entonces vemos a través de toda la carta cómo ese lazo que había entre Pablo y la iglesia lo describe de diferentes maneras, y
se traduce, básicamente lo leímos hoy, en el versículo 5, si lo puedes poner, como una corresponsabilidad. Una corresponsabilidad. Dice aquí que juntamente han trabajado con Pablo para extender el evangelio. Han colaborado conmigo, dice, aunque en realidad nada más Pablo se iba en sus viajes misioneros, pero aquí Pablo dice, ustedes han colaborado conmigo, aunque soy yo el que viaja, ¿verdad? Pero ustedes han colaborado conmigo. Y entonces vemos que los logros de Pablo eran los logros de la iglesia también. Y entonces esa situación de corresponsabilidad y de unión y el lazo que había entre Pablo y la iglesia la describe con una palabra medio extraña que no tiene como que una traducción de uno a uno del griego al español, ¿sí? No hay su equivalente, y es la palabra que en griego es koinonía. Koinonía. ¿Cuántos han escuchado la palabra koinonía? ¿Sí? Bueno, normalmente pensamos que la koinonía es como que un convivio, ¿sí? Hoy vamos a tener una reunión, bueno, hoy ya casi no se puede por la pandemia, pero decíamos, vamos a tener un convivio en casa de fulano y vamos a tener koinonía allá. O vamos a tener un convivio aquí en la iglesia, un compañerismo, es un tiempo de compañerismo, una fraternidad entre personas, y esa es como que la idea de lo que es la palabra koinonía, ¿sí? Pero significa muchísimo más, significa mucho más. Aquí lo traducen como una colaboración, ¿sí? Pero es mucho más que eso, porque en su origen la palabra koinonía, y déjenme nada más decirles que así como el español, no sé cuántos de ustedes conocen o han leído porciones del libro que escribió Miguel de Cervantes. ¿Se acuerdan cómo se llama? Titula su libro de Miguel de... ¿El qué? ¿Alguien ha leído eso? ¿O porciones de eso en el idioma en el que lo escribió originalmente? En el siglo XVI, en el año 1600 y fracción. Pues es español, ¿no es así? Sí, pero es español que... Bueno, es lo mismo en el griego. O sea, el griego de la Biblia no es el mismo del griego que se usa en la actualidad. Sí es griego, pero pues hay palabras diferentes, hay maneras de expresar cosas diferentes para que entendamos que aún en la Biblia el idioma, así como el español, ha evolucionado, ha ido cambiando. Es lo mismo con el griego del Antiguo Testamento y el griego que se usa en la actualidad si uno va a Grecia. ¿Sí? Sí es griego, pero es diferente. El punto es que la palabra koinonía originalmente tiene su origen, valga la redundancia, dije originalmente, bueno, tiene su origen, era un término médico que le aplicaban a los gemelos siameses. Tenemos un doctor aquí. Los gemelos siameses son los que comparten algunos órganos o alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Y aunque son dos personas distintas, ¿verdad? Algo los une, y puede que estén unidos aquí, puede que estén unidos de la cabeza. No sé si han visto fotos de bebés que nacen así. Algunos pues intentan operarlos para separarlos, y algunos no se puede, ¿sí? Pero aunque son dos personas distintas, hay algo que los une, y eso es la sangre que fluye por sus venas, porque la sangre que fluye en uno fluye en el otro, ¿sí? Cuando uno se enferma, el otro se enferma. Cuando uno se duele, el otro se duele. Cuando uno se alegra, el otro se alegra. Y cuando uno muere, el otro muere. Eso es koinonía.
Es una palabra y un concepto fuerte, ¿sí? Significa que lo que sucede con uno, lo que le pasa a uno, le pasa también al otro, porque están unidos inseparablemente, ¿sí? Así que si vemos aquí Filipenses 1:5, lo puedes poner otra vez, dice: ustedes han colaborado. Koinonía aquí lo traducen como colaborado. No lo debemos entender como no solamente pues han trabajado conmigo, sino lo debemos entender como que ustedes han estado unidos conmigo en dar a conocer la buena noticia de Cristo Jesús. Estamos inseparablemente unidos, y lo que me pasa a mí les pasa a ustedes. Mis victorias son sus victorias, sus tristezas son mis tristezas, ¿sí? Lo que yo hago lo hacen ustedes, aunque no estamos juntos físicamente, pero lo que yo hago lo hacen ustedes también, porque nos une la misma sangre, la sangre de Jesús. Amén. Muy bien. Mis logros son sus logros y viceversa. Sus logros son mis logros. Me regocijo con ustedes, me entristezco con ustedes, porque estamos unidos inseparablemente. Y pensábamos que koinonía nada más se refiere a un convivio con un cafecito, ¿verdad? Bueno, si todos tomáramos de la misma taza, de la misma copa, bueno, ahí sí habría koinonía en la copa, porque todos participamos de la bebida junto con los gérmenes de los demás y las bacterias de los demás. ¿Se entiende? De hecho, ese es el concepto o la razón en la cual algunas iglesias originalmente reparten una sola copa y todos toman de una copa. No sé si lo han visto. De ahí viene. ¿Okay? Esa es la idea, ¿sí? Alguien alguna vez dijo que la verdadera prueba del amor es si compartes tu cepillo de dientes con tu ser amado. Eso es tener koinonía en el cepillo de dientes. Ya estamos entendiendo el concepto de koinonía. Muy bien, ese es el origen de la palabra koinonía. Y más adelante, y de hecho el día de hoy en griego, en el mundo griego, ahora la palabra koinonía se usa para referirse a una sociedad o de una empresa donde los dueños son socios que comparten por igual los gastos, las responsabilidades, las ganancias o las pérdidas, ¿sí? Koinonía describe la relación donde todos los socios comparten partes iguales y tienen responsabilidades definidas. Y si un socio no ejecuta bien o no desempeña sus responsabilidades definidas, entonces todos los demás socios sufren las consecuencias. Es así como se usa la koinonía, la palabra koinonía. Y de igual manera es apropiada en el versículo 5 de aquí del capítulo 1, donde Pablo está diciendo: estamos unidos, somos socios con partes iguales en esto del evangelio, socios con partes iguales, con responsabilidades definidas, con expectativas mutuas el uno del otro. Y mis logros son sus logros, sus carencias son mis carencias. Y esa es la cuarta característica de una verdadera iglesia, la koinonía. ¿Okay? Y en la vida existen dos áreas en que es absolutamente indispensable la koinonía. Uno es en nuestra relación con los hermanos y hermanas en la fe, de la familia espiritual, y dos, en nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo se aplica eso a nuestro caso, ahora sí, como que hablando un poquito más de nuestra iglesia, de nuestra congregación, ¿sí?
Entonces, para empezar, debe haber una koinonía con otras personas de la familia espiritual. O sea, necesitamos estar interconectados con otros. Necesitamos que hayan personas en nuestra vida que estén al tanto de nuestras vidas, pero no a manera de chismes. ¿Ok? No me refiero a ese tipo de estar al tanto de tu vida. ¿Ok? Y esta es la idea que está detrás o el fundamento de nuestros grupos en casa o grupos vida que les llamamos aquí en la congregación, o el grupo de jóvenes. ¿Okay? La idea es que estos grupos crean el ambiente que fortalece los lazos afectivos entre los que son miembros o los que Dios ha traído a casa del Padre, que son los que se consideran que son parte de esta familia. ¿Sí? Y muchos grupos en casa, muchas células en otras iglesias funcionan como centros de evangelismo, Y esto que les voy a decir, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, porque hay iglesias que lo manejan así como se los voy a decir. Nosotros no tenemos este concepto, pero hay iglesias donde sus grupos en casa tienen el objetivo de hacer crecer a la congregación. Y entonces le dicen al que es líder de un grupo en casa, le dicen: ok, vamos a formar un grupo de casa allá en tu casa, y tienes 6 meses para tener a 10 personas o 12 personas nuevas. Y si no tienes a 10 o 12 o las personas que sean, entonces vamos a cerrar ese grupo. ¿Ok? Lo he escuchado. Y mucho, bueno, lo dicen de otra manera. Se los voy a decir como en realidad lo dicen, porque los pastores a veces usamos frases bíblicas para decir cosas. Dicen, por ejemplo: a ver, hermanito, ¿conoces la parábola de los talentos? Sí, pastor. Muy bien. Ok, hoy vas a comenzar. Hoy el Señor te está dando talentos. Te está dando 2 talentos. Hay 2 hermanitos que te estamos asignando para que tú comiences tu grupo, ¿ok? Y entonces, ¿te acuerdas qué hizo el de los talentos? Que tenía 2 talentos. Sí, pastor. ¿Qué hizo? Los multiplicó. Muy bien. Entonces tú los vas a multiplicar de 2 a 4 a 8 a 16. Tienes 6 meses para hacer eso. Y si no se multiplican, entonces quiere decir que tú eres como él, que tenía un talento. ¿Te acuerdas qué hizo el del talento? Sí, lo enterró y no lo trabajó. Ok, entonces no queremos que tú hagas eso. Queremos que tú multipliques esto que Dios te ha dado. ¿Ok? Y si no hay la multiplicación, pues quiere decir que eres como el hermanito de la Biblia que enterró su talento y pues, ¿y qué le pasó a él? Pues le quitaron lo que tenía. Así es, eso vamos a hacer. ¿Okay? Literal, he escuchado algo similar a eso. ¿Okay? La pregunta que les hago es: bueno, si alguien tiene esa encomienda, ¿cuál es su objetivo? Crecer a como dé lugar. ¿Por qué? Porque si no hace lo que le dicen, lo van a quitar del ministerio que le asignaron. Y hay iglesias donde dicen: ¿quieres estar en el grupo de alabanza? Perfecto. Entonces cada miembro del grupo de alabanza tiene que tener un grupo y lo tiene que multiplicar. Y si no multiplicas en tanto tiempo, si no va incrementando, pues no vas a poder ser parte del grupo de alabanza. Así es como lo hacen en diferentes lugares. Pero nosotros no lo hacemos así, porque el objetivo nuestro no es el crecimiento numérico. El objetivo nuestro y la razón por la cual existen grupos en casa, grupos vida o como les querramos llamar, el objetivo es koinonía. Ese es el objetivo. Koinonía. Que podamos decir los unos de los otros: tus logros son mis logros, tu gozo es mi gozo,
Lo que te pesa, me pesa. La victoria que podemos decir, la victoria de la iglesia es la victoria de cada uno de ustedes que son parte de la iglesia. Para eso son los grupos en casa. Les llamamos grupos vida. Es para crecer en koinonía. Ahora, eso se ha dificultado por la pandemia. Pero la idea es que cuando menos cada uno de ustedes tenga una pequeña familia espiritual con quien compartir, ¿sí? Con quien se puedan relacionar, que puedan recibir oración de manera regular, ¿sí? Y eso ocurre, hay familias más pequeñas dentro de la familia más grande que es esta congregación Casa del Padre, ¿sí? Y todos juntos como familia compartimos alegrías y tristezas y retos y victorias y crecemos juntos. Mi esposa y yo no sabemos todo lo que acontece en sus vidas, pero a través de los grupos pequeños, los grupos vida, entonces es que nos van diciendo: oiga, pastor, fíjense que a fulanito le sucedió tal cosa. Okay. ¿Y qué hicieron ustedes? No, pues ya hicimos esto y lo otro. Perfecto, déjame saber, les digo, si hay algo más que necesitamos hacer. ¿Okay? Así es como funcionan las cosas en esta familia. ¿Okay? Pero es importante que para que ocurra eso, tú puedas integrarte a la familia espiritual, tanto a la más grande, que es cuando vienen las reuniones, como a los grupos más pequeños, ¿sí? Porque hay algunas personas que son como visitas permanentes, o sea, no sabemos nada de lo que sucede en sus vidas. Los vemos el domingo: hola pastor, Dios le bendiga, y ya, no sabemos nada, ¿sí? Y a lo mejor así es como lo prefieren, pero eso no es koinonía. No es koinonía. La koinonía es compartir lo que tenemos, y más que compartir lo que tenemos, compartir lo que somos los unos con los otros. Saber cuando hay alguna necesidad para ayudar, para orar los unos por los otros. Porque la victoria no se puede ganar de manera aislada, requiere un número de personas, requiere una familia donde todos estamos trabajando hacia un mismo fin. Amén. Muy bien, 3 personas. Ok. Y entonces cuando logramos que haya koinonía, esa conexión, esa unión inseparable, ¿sí? Aquí en la casa espiritual, aquí en la iglesia, entonces podemos duplicarlo y tener koinonía fuera de la casa, en alguna comunidad, en algún proyecto que tengamos fuera de la iglesia. Pero eso solo puede suceder si hemos invertido tiempo, dinero, esfuerzo, ¿verdad? En conocernos, en amarnos, en preocuparnos y ocuparnos el uno del otro. ¿Okay? Eso es koinonía. Más de año y medio no hemos hecho nada como iglesia fuera de las 4 paredes de este edificio. Y algunos de ustedes se han agregado en este tiempo de pandemia. Y el detalle es que aquellos que se han agregado en este tiempo no tienen un sentido todavía de las cosas que hacemos como iglesia, más allá de la alabanza y la enseñanza, ¿sí? Porque eso es a lo que están acostumbrados. Pero nosotros como iglesia, ¿verdad? Hacíamos y vamos a volver a hacer cosas fuera de aquí. Cosas como cosas de alcance, de evangelismo. Tenemos campamentos, ¿sí? Hacemos diferentes cosas que no hemos hecho en año y medio, ¿sí? Pero se acerca el tiempo en que nosotros otra vez vamos a empezar a salir de este lugar y vamos a empezar a hacer cosas que Dios nos ha llamado para hacer como iglesia. Pero no vamos a poder hacerlas bien a menos que nosotros estemos unidos como una familia, a menos que haya koinonía.
a menos que bebamos de la misma copa, no literal, sino que podamos nosotros tener una relación con otras personas y amarlos, y que nos amen a pesar de cómo somos, amarlos a pesar de cómo son, ayudar en tiempos de crisis, regocijarnos cuando las cosas van bien. ¿Okay? Yo espero que ustedes no vengan a esta iglesia nada más para mí o por mí. Yo les voy a dejar mal, ¿sí? Yo espero que ustedes vengan por el Señor y porque están buscando de Él, ¿sí? Pero invariablemente, lamentablemente, las iglesias están llenas no solo de la presencia de Dios, sino que están llenas de personas. Imagínense nomás, qué tragedia, ¿verdad? Y a veces las personas ocurren cosas que causan una separación, ¿sí? Hay mala comunicación a veces, hay malos entendidos entre personas de la familia espiritual, como en toda familia. No, pastor, hasta aquí en casa del Padre hay problemas. Sí, probablemente más que en otras, no sé. ¿Sí? Pero lo que me anima es que no solamente en nuestra iglesia existen problemas y situaciones que se dan, porque hasta en la iglesia de Filipenses ocurrían. ¿Sí? Vean cómo dice Filipenses 4, 2 y 3. Vamos a empezar con el 2. Dice: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen, ¿qué cosa? Su desacuerdo. Hermanos, si hasta en la iglesia del apóstol Pablo, que escribió el Nuevo Testamento, habían problemas entre hermanitas y hermanitos, yo me siento más tranquilo, ¿verdad? Pero Pablo también tenía quien ayude a limar las asperezas y restaurar las relaciones, porque el verso 3 dice así: te pido a ti, mi fiel colaborador Cícigo, bueno, aquí no aparece su nombre, Cícigo o Síquigo, que ayudes, era uno de los líderes de la iglesia, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo tenía gente que podía ayudar, ¿sí? Y también nosotros, gracias a Dios, tenemos personas en esta congregación que pueden ayudar cuando hay problemas. Y espero que tú seas el tipo de persona así, no así que cause problemas, no ese tipo de persona, ¿ok? El tipo de persona que pueda tener la sensibilidad espiritual suficiente y el entrenamiento suficiente, ¿verdad? Para que pueda ayudar a otros a resolver diferencias de opinión y malos entendidos y roces y desacuerdos. Amén. Porque dice la palabra de Dios en Mateo que bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El punto aquí es que en la iglesia de Filipos no solo habían problemas, sino que aún Pablo, que estaba a quién sabe cuántos cientos de kilómetros de esa iglesia, el hecho de que él lo menciona en una carta quiere decir que él estaba al tanto de las vidas de las personas de la congregación, y se duele cuando las cosas no marchan bien. Y así así como él está preocupado por ellos, ellos están preocupados por él, a causa de la koinonía, de la unión que había entre ellos, entre Pablo y la iglesia. Había koinonía entre los hermanos. Amén. Bueno, es el primer lugar donde necesita haber koinonía, es entre los hermanos de la fe.
¿Okay? Y el segundo lugar donde debe haber koinonía, una conexión como esa de los gemelos siameses, ¿verdad? Es con el Espíritu Santo. Vean cómo dice Filipenses 2, versículo 1. Esto lo leímos, lo estudiamos hace un par de semanas, 2-3 semanas. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? Ahí está otra vez la palabra koinonía. Aquí lo tradujeron comunión. La misma palabra en el capítulo 1, el que tradujo esta versión la tradujo como colaboración. Aquí es comunión. Es la misma palabra, es koinonía. Compañerismo con el Espíritu Santo. O sea, Pablo está dando a entender que debemos estar tan conectados con el Espíritu Santo como Él lo estaba. Y este no es un mensaje nada más para una iglesia, es un mensaje para todas las iglesias y por lo tanto es un mensaje para nosotros hoy día. Porque vean cómo dice en 2 de Corintios 13:14. Este es el último versículo del apóstol Pablo, de 2 de Corintios, y en muchas iglesias la usan como una bendición final. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y ahí está otra vez, comunión, koinonía del Espíritu Santo sea con todos ustedes. La koinonía, la comunión, la unión inseparable que es consecuencia de compartir la misma sangre que es la sangre de Cristo. Debemos estar tan conectados con el Espíritu Santo que conocemos su pensar, su sentir. El Espíritu Santo nos conduce a la verdad. Nos ayuda a entender cosas, verdades ocultas que están en la palabra que de otra manera no entenderíamos. Y cuando tú desarrollas una koinonía, una comunión con el Espíritu Santo, suceden cosas raras en tu vida. Empiezas a experimentar cosas que no habías experimentado antes. Empiezas a experimentar a lo mejor gozo cuando antes no había. ¿Sí? Empiezas a experimentar paz cuando antes había aflicción. O aún en medio de la aflicción empiezas a tener paz. Nuestras vidas dejan de ser vidas llenas de temor y se vuelven vidas llenas de fe. Es la evidencia de que hay una conexión, de que hay koinonía, hay una comunión con el Espíritu Santo. Vean cómo dice Filipenses 4, del 4 al 7. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Repito, alégrense, gócense, dice otra versión. ¿Okay? Ahí está el gozo. Este es el gozo que produce o es consecuencia de koinonía o de comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Versos 6, vayan al 6, dice, no se preocupen por nada. Ahí está, la vida sin temor, que es consecuencia de tener comunión con el Espíritu Santo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo. Ahí está la gratitud, que es consecuencia de una comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Verso 7. Así experimentarán la paz de Dios. Ahí está, la paz es consecuencia de tener comunión con el Espíritu Santo. La paz que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo, mientras estén conectados, mientras vivan de esa manera, entonces van a poder tener alegría, entonces van a poder tener corazones agradecidos, entonces van a tener paz. ¿Sí? ¿Sabían que una de las cosas que acaba con el gozo y la paz es la ansiedad? La ansiedad y el temor hacen que uno pierda el gozo y pierda la paz. La única manera
de vencer la ansiedad y el temor es teniendo comunión, una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que ordena tus pensamientos. Creo que es en Isaías 26 donde dice: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sí? De todos los pecados que menciona Jesús en el Sermón del Monte, uno de los que más enfatiza es la preocupación. La preocupación. Jesús trató mucho con la preocupación. Creo que es Mateo 6 donde él empieza a decir: no os preocupéis. Me aprendí la Reina Valera. No se preocupen por lo que han de comer, lo que han de vestir. ¿Sí? La preocupación y la ansiedad es lo que enfatiza mucho el Señor Jesús, que no debemos tener. Por eso es que ningún cristiano tiene preocupaciones. Amén. Pero de verdad, un cristiano que tiene preocupaciones, que está lleno de ansiedad y de temor, es una contradicción. Es una contradicción. Y les quiero decir esto con todo el amor y el respeto del mundo, que mientras más conectados estés, mientras más comunión haya con el Espíritu Santo, menos será el nivel de ansiedad y de temor. Mientras más nivel de ansiedad y temor hay en tu vida, menos conexión y comunión y coinonía hay con el Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, nos comenzamos a enfocar en otras cosas. Lo que era importante antes ya no lo es. Ahora hay otras cosas que son el enfoque de nuestras vidas y de nuestro propósito y de lo que llena nuestros corazones. Ahora dice el verso 8 de Filipenses 4, enfócate, concéntrate en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro, todo lo bello, todo lo admirable. Esto es, en cosas excelentes y dignos de alabanza o elogio. Y si hacemos esto, entonces Dios guardará nuestros corazones y no viviremos vidas de ansiedad y de temor. Pero lo opuesto también es verdad. Y está implícito. Si te enfocas, ¿qué es lo opuesto de eso? Bueno, si te enfocas en lo falso, en lo injusto, en lo sucio, en lo reprobable, en lo que es digno de nuestro oprobio, en fin, todo lo que sea terrible y despreciable, si te enfocas en ese tipo de cosas, nunca vas a tener paz en tu vida. Porque es contraria a la naturaleza de Dios, contraria a la naturaleza del Espíritu Santo, con el cual sí debes tener comunión. ¿Sí? Y entonces la pregunta es: ¿con qué te llenas la mente todos los días? ¿Qué tipo de películas ves en casa o en el cine? ¿Okay? Miren, la realidad es que todos nosotros, porque vivimos en una cultura de consumo, todos nosotros consumimos ¿cómo se llama? Todos nosotros consumimos cosas que nos hacen olvidarnos de los problemas y de las cosas que nos cargan. ¿Okay? Somos consumidores. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que consumes? ¿Qué programas ves en YouTube o en Netflix o en algún lugar así? ¿Te llenas más con cosas producidas por nuestra cultura o te llenas más con cosas producidas por la cultura del reino de Dios? Si tu mente recibe y se llena con lo malo, lo feo, lo terrible, lo abominable, ¿adivina qué? Tus pensamientos no van a estar bien.
Vas a batallar con tus pensamientos, porque eso es lo que la cultura produce. La cultura y el mundo sin Dios, sin el Espíritu Santo, producen ese tipo de cosas. ¿Sí? Y por más que queremos, a veces caemos en el pensamiento equivocado, ¿verdad? Y decimos, ya viste que subió el gas, subió la luz, subió el agua, no sé cómo lo voy a pagar. Pues mira, si tú tienes coinonía, si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, entonces la economía del reino es la que va a suplir tu necesidad, porque no opera de la misma manera. ¿Sí? No opera de la misma manera. Así que el día de hoy, al concluir, necesito preguntarte, ¿cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Se caracteriza tu vida por una paz y una confianza absoluta en Él? ¿Buscas de Dios? ¿Estás conectado con su Espíritu Santo? A veces venimos aquí porque percibimos que está la presencia de Dios. Y como mencioné, yo espero que si tú vienes aquí a adorar con nosotros, no vengas por mí, no vengas por nadie más, porque yo no puedo cumplir tus expectativas. Yo te voy a fallar, soy humano. Yo espero que tú vengas aquí para buscar de Dios y que tú estés aquí porque quieres tener una comunión con el Espíritu Santo. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque las dos cosas están ligadas. Si tú vienes aquí y porque estás buscando tener una comunión con el Espíritu Santo, lamentablemente, para nosotros, no para Dios, Él diseñó a la iglesia, su cuerpo, para que hayan personas que se reúnan para que conjuntamente busquen de Dios y busquen de su presencia. Pero invariablemente, cuando tú entras a un lugar con otras personas, y yo sé que lo que te estoy diciendo es verdad, a lo mejor lo has experimentado, no es lo mismo buscar de Dios en tu casa, aunque tengas un estéreo de lo más radical que hay, ¿verdad? De lo más chido que hay, te costó 35,000 pesos, no es lo mismo. Puedes poner cualquier canción de alabanza de los grandes, ¿verdad? Y ya no es los grandes Marcos Witt, de Elevation, de no sé quién es ahora los grandes, ¿ok? No es lo mismo, no es lo mismo que tú estés en tu casa y subas el volumen y sí, te conectas con Dios, pero no es la misma dinámica que ocurre aquí. Es otra dinámica y Dios lo ha diseñado así porque Él quiere que tú seas parte de una familia. Es la realidad. Y por lo tanto, tienes que aprender a relacionarte con la familia. Y la coinonía está ligada. Hay coinonía con Dios y hay coinonía con tus hermanas y tus hermanos. Y déjame decirte que está ligado de la misma manera cuando tú estás conectado, cuando tienes comunión con el Espíritu de Dios, vas a poder tener comunión con tus hermanos, aún los hermanos difíciles. Digo, me refiero a otras iglesias. Aquí no hay ninguna hermana, ningún hermano difícil, ¿okay? Otro lado. ¿Okay? Si tú tienes comunión con el Espíritu de Dios, ¿okay?, entonces vas a poder tener comunión con tus hermanos. Si tú no tienes comunión con el Espíritu de Dios, adivina qué, vas a tener problemas con los hermanos, aún con los que no son difíciles de tratar, porque así lo diseñó Dios.
La coinonía es vertical y es horizontal. Qué interesante, ¿no es así la cruz? Así está diseñado. Si tu primer enfoque es relacionarte con los hermanos, y por eso estás viniendo a una iglesia, a esta iglesia, porque no ha sido buena tu experiencia en otros lugares, está bien, son bienvenidos todos los que quieran venir y ser parte de esta familia. Somos muy diferentes en ese sentido, ¿ok? Nuestro enfoque es la coinonía. Entonces, pero eventualmente eso se traduce a que tú tienes que ponerte a buscar de Dios, porque el enfoque de nosotros no es nada más la interacción entre los hermanos. El principal enfoque es que tú busques de Dios. ¿Sí? Comunión con el Espíritu Santo, comunión con tus hermanos. Amén.